Considerando las definiciones o acepciones que se dieron sobre el cuento en el video anterior, podemos partir entonces para, con ellos, hacer una buena definición más concreta y más completa con referente a lo que podemos conocer actualmente como cuento. El objetivo fundamental de esta investigación es profundizar en los conocimientos acerca de la estructura y el desarrollo de los cuentos. Definiendo el cuento como un breve relato o narración, se penetrará en su panorama histórico, que resulta más difícil de fijar que el de la mayoría de los géneros literarios. Originariamente, el cuento es una de las formas más antiguas de literatura popular de transmisión oral. El término se emplea a menudo para designar diversos tipos de narraciones breves, como el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento folclórico tradicional. Entre los autores universales de cuentos infantiles figuran Perrault, los hermanos Grimm y Andersen, creadores y refundidores de historias imperecederas desde Caperucita Roja a Pulgarcito, Blancanieves, Barba Azul o La Cenicienta. También veremos las condiciones, los elementos y el análisis que debe reunir un cuento para su elaboración con el fin de captar la atención del lector. El desarrollo de la vida literaria en el mundo se ha hecho posible gracias a numerosos cuentistas importantes que en su sabia experiencia y capacitación han logrado traspasar las fronteras, poniendo muy en alto el nombre de sus respectivos países. Estos se han destacado tanto que son reconocidos hoy en día en el mundo entero. Cuento: narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Aparecen en él un reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo foco temático. Su finalidad es provocar en el lector una única respuesta emocional. La novela, por contrario, presenta un mayor número de personajes, más desarrollados a través de distintas historias interrelacionadas y evoca múltiples reacciones emocionales. Etimológicamente, cuento deriva de la palabra latina computum, que significa cálculo, enumeración, clasificación. De cálculo y numeración pasó a significar la enumeración de hechos y, por extensión, cuento significa recuento de acciones o sucesos reales o ficticios. Es más difícil decir con exactitud cuándo se originó el cuento, y ello se debe en gran parte a los equívocos que conlleva su mismo nombre. Cabría, por lo tanto, distinguir en el concepto cuento dos aspectos distintos: el relato fantástico y la narración literaria de corta extensión, oponiéndose así a la idea de novela. Estos dos aspectos no son excluyentes, a menudo se dan en la misma obra, y tienen como base común el hecho de tratarse de relatos breves, generalmente en prosa, pero suelen representar dos vertientes claramente diferenciadas del mismo género literario. No se sabe con exactitud cuándo comenzó a utilizarse la palabra cuento para señalar un determinado tipo de narrativa, ya que en los siglos XIV y XV se hablaba indistintamente de apólogo, ejemplo y cuento para indicar un mismo producto narrativo. Boccaccio utilizó las palabras fábula, parábola, historia y relato. Estos nombres han ido identificándose con una forma de narración claramente delineada. Ramón Menéndez Pidal, en el estudio preliminar de su antología de cuentos de la literatura universal, dice: al terminar la Edad Media, la conciencia creadora del narrador se ha impuesto, y de refundidor, adaptador o traductor se convertiría en artista, en elaborador de ficciones. Así, a través de un lento pero firme proceso de transformación, la Edad Media europea trasvasa a la moderna el género cuentístico como creación absoluta de una individualidad con su propio rango de estructura literaria, autónoma, tan válida por sí misma como el poema, la novela o el drama. Esta concepción del cuento como estructura literaria autónoma predomina hoy día, y esto significa que lo rige una organización y forma determinadas que lo dotan de un carácter peculiar, intrínseco e individual. No por ello, sin embargo, se habrán descartado las ambigüedades, porque en el siglo XIX, cuando el género nace a la vida hispanoamericana, y aún en el siglo XX, se le confunde con las tradiciones, los artículos de costumbres, las leyendas, las fábulas y más tarde con la novela corta. Con el correr del tiempo, los géneros anteriores se van definiendo y el cuento se separa definitivamente como signo literario, como mundo poético,
como fragmento de realidad con límites determinantes. En ese proceso, también el cuento se ha ido modificando. Actualmente se ha generalizado la idea de que la palabra cuento significa relación de un suceso, más precisamente la relación, oralmente o por escrito, de un suceso falso de pura invención, valga esta apreciación, porque sin ella, en épocas pretéritas, cuando los hombres aún escribían y conservaban sus recuerdos en la tradición oral, cuento hubiera sido cuando hablaban. No obstante ser esta definición un tanto ambigua por su amplitud, existen numerosas definiciones, las mismas que ya se dijeron en el video anterior. Sáenz de Robles, en su libro Cuentistas Españoles del siglo XX, dice: el cuento es, de los géneros literarios, el más difícil y selecto. No admite ni las divagaciones ni los preciosismos del estilo. El cuento exige, en su condición fundamental, como una síntesis de todos los valores narrativos: tema, película justa del tema, rapidez dialogal, caracterización de los personajes con un par de rasgos felices, como miniatura que es de la novela. El cuento debe agradar en conjunto. Raúl Pierola, en su libro El cuento y sus claves, dice: cuento es el acto de narrar una cosa única en su fragmento vital y temporal. Así como el poema poetiza una experiencia única e irrespetable, el narrador de cuentos está en posesión de un suceso que cobra forma significativa y estética en la afluencia lógico-poético de lo narrado. Abelardo Díaz Alfaro, citado en La Gran Enciclopedia de Puerto Rico, cuyas autoras son Margarita Vázquez y Daisy Caraballo, dice: el cuento es, para mí, síntesis poética. Se acerca en mi concepto a lo que es en poesía el soneto. No puede en este género perderse una sola línea, un solo trazo. La trama es secundaria en el cuento. Esta puede ser elemental y, sin embargo, resultar efectiva si el tratamiento es adecuado. El trazo que se da debe ser definitivo. No hay lugar a enmiendas. René Márquez, citado en la misma obra anterior, dice: el cuento es para mí, de modo esencial y en último análisis, la dramática revelación que un ser humano, hecho personaje literario, se opera a través de determinada crisis respecto al mundo, la vida o su propia alma. Lo psicológico es, por lo tanto, lo fundamental en el cuento. Todo otro elemento estético ha de operar en función del personaje. De lo contrario, deja de ser funcional y se convierte en materia extemporánea, muerta. Dada la brevedad que, en términos de extensión, dicta el género, el cuento se presta quizá más que otras expresiones en prosa al uso afortunado del símbolo como recurso de síntesis práctica. M. Vaquero Goyanes, en su libro El cuento español en el siglo XX, dice lo siguiente: el cuento es un precioso género literario que sirve para expresar un tipo especial de emoción, de signo muy semejante a la poética, pero que no siendo apropiado para ser expuesta poéticamente, encarna en una forma narrativa próxima a la novela, pero diferente a ella en la técnica e intención. Se trata, pues, de un género intermedio entre poesía y novela, apresador de matiz simio-poético, seminovelesco, que solo es expresado en las dimensiones del cuento. Los cuentos más antiguos aparecen en Egipto en torno al año 2000 a.C. Más adelante cabe mencionar las fábulas del griego Esopo y las versiones de los escritores romanos Ovidio y Lucio Apuleyo, basadas en cuentos griegos y orientales con elementos fantásticos y transformaciones mágicas, junto a la eternamente popular colección de relatos indios, conocida como Panchatantra, concebida en el siglo IV después de Cristo. La principal colección de cuentos orientales es sin duda Las Mil y Una Noches. Cada noche, por espacio de 1000 días, Sherezada se salva de morir a manos de su marido, el sultán, contándole apasionantes cuentos recogidos de diversas culturas. La influencia de esta obra fue decisiva para el desarrollo posterior del género en Europa. Históricamente, el cuento es una de las más antiguas formas de literatura popular de transmisión oral, que sigue viva, como lo demuestran las innumerables recopilaciones modernas que reúnen cuentos folclóricos, exóticos, regionales y tradicionales. El origen último de estas narraciones ha sido muy discutido, pero lo innegable es que lo esencial de muchas de ellas se encuentran en zonas geográficas muy alejadas entre sí y totalmente incomunicadas.
Sus principales temas, que han sido agrupados en familias, se han transmitido por vía oral o escrita y reelaborados incesantemente, es decir, contados de nuevo por los autores más diversos. Desde el punto de vista histórico, el cuento proviene de las narraciones y relatos de Oriente, y aunque durante siglos ha tenido significados equívocos e imprecisos, a menudo se confunde con la fábula. Debemos considerar como cuentos numerosas manifestaciones literarias de la antigüedad, de características muy diversas, como la historia de Sinué en la literatura egipcia, o la de Ruth en el Antiguo Testamento, y más modernamente, escritos hagiográficos como las Florecillas de San Francisco o la Leyenda Áurea. Sin ninguna duda, son cuentos algunos de los relatos del libro del Buen Amor, la historia que narra Turmeda o los ejemplos del Conde Lucanor. Sin embargo, hasta el siglo XIV, con el Decamerón de Boccaccio, cuyos relatos cortos están enmarcados por una leve trama que los unifica, no se afirma y consolida la idea de cuento en el sentido moderno de la palabra. El Heptamerón, concebido en 1588, de Margarita de Navarra, en Francia, y la Nouvelle de Bandello, en Italia, corresponden aproximadamente al concepto boccacciesco del género. También los cuentos de Canterbury, de Chaucer, escritos en la última parte del siglo XVI, colección de los relatos verificados con prosa intercalada, organizados en una trama general que consiste en que varios peregrinos de distintas clases y profesiones se comprometen a narrar historietas. En el siglo XVII, en Francia, La Fontaine titula Contes, cuentos, a unas narraciones versificadas de cierta vinculación con la literatura folclórica. Cabe señalar que tanto en Francia como en España, casi al término del siglo XVII, la palabra cuento aún está cargada de ciertos matices folclóricos fantásticos. En el siglo siguiente, Perrault, con su colección de cuentos populares titulada Cuentos de mi madre la gansa, concebida en 1697, así como los cuentos de Voltaire, Cándido, Zadig, Micromegas, etc., revisten este tipo de narración con un ropaje eminentemente literario. El romanticismo inspira un florecimiento del relato corto, sobre todo el cuento que, como se sabe, resultó uno de los géneros favoritos de este movimiento. Los escritores románticos darán una nueva vida al elemento maravilloso como soporte fundamental del cuento. Nodier en Francia, Hoffmann en Alemania, Poe en Estados Unidos, Becker en España, son nombres representativos de esta fase, pero la aportación más significativa en este campo es el del danés Andersen, quien en 1835 publicó su libro titulado Cuentos para niños. En la primera mitad del siglo XIX, el relato costumbrista de aldea y el relato de vida campesina adquieren gran interés durante la época realista y lo cultivan con éxito, entre otros, Gottfried Schiller, Gogol y Horson. Ya en la segunda mitad del siglo, el cuento adquiere plena vigencia y popularidad con Chekhov, uno de los eximios creadores universales en esta modalidad narrativa. En Francia, Flaubert, en sus 3 cuentos, aplica al género la prosa de arte que había experimentado en sus novelas. Su discípulo Maupassant fue, sin duda, uno de los grandes maestros del cuento como esbozo narrativo que condensa en pocas páginas una rápida y penetrante impresión. En España, Clarín, Valera, Pereda y Pardo Bazán son los cuentistas más destacados. A finales del siglo XIX, el cuento parece, pues, haberse desembarcado de sus significados primigenios para ponerse en un plano semejante al de la novela, de la que viene a ser como un apunte. Se identifica el relato breve con la historia de sabor popular, como Daudet, la fantasía, con autores como Stevenson y Gutiérrez Nájera, o la poesía imaginativa de los niños como Wilde y Lewis Carroll. En la primera mitad del siglo XX, los escritores norteamericanos, al igual que en la novela, han aportado su propia versión del cuento, cuyas fórmulas de singular eficacia narrativa han fortalecido el género. Algunos de estos escritores que han incursionado en el cuento han sido Scott Fitzgerald y Hemingway. En España, después de la Guerra Civil, el cuento ha conocido un nuevo florecimiento. Algunos de los autores que más se han destacado son Cela, Laforet, Carredano, etc.
En Hispanoamérica, a partir del siglo XIX, el cuento ha tenido un auge extraordinario. Salvadas las diferencias básicas de extensión y complejidad por el lado de la novela, la narrativa cuentística sufre parecidas transformaciones en cuanto a los temas, el lenguaje y la técnica señalados para la novela. Algunos rasgos generales de la cuentística hispanoamericana, que no necesariamente deberán encontrarse en todos y cada uno de los relatos, son diversidad de tendencias, ruptura del hilo narrativo, dislocación en los planos temporales, un personaje narrador o narrador oculto y variable, búsqueda de un nuevo significado del habla popular, casi siempre de valor impactante y utilizado como lenguaje del narrador o de los personajes. Algunos de los narradores que se destacan en este género son Borges, Cortázar, Onetti, Carpentier, Lezana Lima, Rulfo, García Márquez, Fuentes, Roa, Bastos, entre otros. ¡Lo hice! Eso es todo, amigos.